El suicidio, es una de esas palabras que, seamos sinceros, a menudo nos incomoda. Es una conversación que tendemos a evitar. Pero ¿saben qué? El silencio no ayuda en nada. Así que hoy vamos a hacer justamente eso, romper ese silencio. Vamos a abordar este tema con la seriedad científica que merece y sobre todo con la sensibilidad humana que nos exige. Para empezar, algo clave. Toda la información que vamos a compartir aquí, ha sido desarrollada usando herramientas de inteligencia artificial sobre una base de material científico, pero, y esto es lo más importante, ha sido revisada y validada por un profesional, el psicólogo clínico Luis Eduardo Peña. Así nos aseguramos de que todo sea riguroso y confiable. Bien, esta va a ser nuestra ruta. Primero, veremos por qué el suicidio es un problema de salud pública. Luego nos meteremos con las cifras para entender su impacto real. Después vamos a aclarar algunos términos clave, a derribar mitos peligrosos, a identificar factores de riesgo y al final conversaremos sobre qué sigue, cuál es el camino a seguir. Empecemos por lo que es, quizás, el cambio más importante que podemos hacer, el de perspectiva. El suicidio no es una tragedia privada, o peor aún, un fallo moral. No. Es fundamentalmente un problema crítico de salud pública que nos involucra a todos como sociedad. Y aquí llegamos a la idea más poderosa y sobre todo más esperanzadora de todas. Esta frase de la Organización Mundial de la Salud no es solo un buen deseo, es una conclusión basada en evidencia. La prevención es posible y todo, absolutamente todo, empieza con el conocimiento. Y claro, aquí está el gran obstáculo, el silencio. El estigma que rodea al suicidio es como una barrera invisible que frena a muchísimas personas a la hora de pedir ayuda. Por eso es tan importante tratarlo como lo que es, un asunto de salud pública. Esto nos permite crear sistemas de apoyo y, sobre todo, hablar abiertamente sin miedo. Bueno, para entender de verdad por qué es un problema de salud pública, tenemos que ver su dimensión real. Los datos que vienen ahora nos van a ayudar a comprender la magnitud de esta crisis, que muchas veces es silenciosa. Pensemos en esta cifra un momento. Más de 700,000 personas, cada año, a nivel mundial. Esto no es solo una estadística, es un número que nos interpela, que nos obliga a actuar. Porque detrás de cada una de esas cifras hay una vida, una historia, una red de personas cuyo mundo cambió para siempre. Ahora fíjense en esta distribución que es muy reveladora. Resulta que alrededor del 75%, 3 de cada 4 suicidios, ocurren en países de ingresos bajos y medios. Esto echa por tierra la idea de que es un problema exclusivo de ciertas partes del mundo. Es un asunto verdaderamente global. Y este dato es una de las realidades más duras. Miren el impacto en la juventud. A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Es una estadística, la verdad, devastadora que nos muestra la urgencia de actuar ya. Y para traer estas cifras a un contexto más cercano, veamos el caso de Colombia. La tasa registrada por la OMS es de 5.5 por cada 100,000 habitantes. Si bien la cifra puede cambiar de una región a otra, lo que nos deja claro es que es una realidad muy presente y muy relevante en nuestro entorno. Ok, ya entendimos la escala del problema. Ahora es fundamental que entendamos su lenguaje. Las palabras que usamos importan, y mucho. Así que vamos a definir 3 términos que son clave para poder hablar de esto con la precisión que se necesita. Primero, ideación suicida. Esto no es una sola cosa. Es todo un espectro de pensamientos. Puede ir desde una idea pasajera hasta una planificación muy detallada. Digamos que es el componente cognitivo, lo que pasa en el mundo interno de la persona. Luego tenemos el intento de suicidio. Aquí ya pasamos del pensamiento a la acción. La palabra clave es comportamiento. Hay una conducta autolesiva y, muy importante, la intención era morir, aunque el resultado, por suerte, no haya sido fatal. Y finalmente, el suicidio, que se define como la muerte que resulta de ese comportamiento. Es el desenlace fatal cuando esa intención de morir se concreta a través de una acción autoinfligida. Y aquí llegamos a una distinción que es, de verdad, un antes y un después en cómo entendemos esto. Atención, los factores que llevan a una persona a
pensar en el suicidio no son necesariamente los mismos que la llevan a actuar. Este es el llamado marco de ideación a la acción, y es la clave para una prevención mucho más efectiva. Muy bien, ahora vamos a meternos con algo que puede ser tan dañino como el propio estigma, la desinformación. Hay muchísimos mitos circulando que, en lugar de ayudar, dificultan la prevención. Separar los hechos de la ficción es absolutamente vital. A ver, repasemos estos mitos. Primero, el clásico, quien lo dice no lo hace o solo busca atención. Falso. Hablar de ello es, casi siempre, una señal de auxilio, una oportunidad para intervenir. Segundo mito, quien se quiere suicidar está decidido. Tampoco es cierto. La ambivalencia es la norma. Hay una lucha interna brutal entre las ganas de vivir y las de morir. Y quizás el mito más dañino de todos. Preguntar sobre el suicidio le puede meter la idea en la cabeza. Para nada. Al contrario, abrir un espacio seguro para hablar puede ser justo lo que esa persona necesita. Entonces, la pregunta es, ¿qué aumenta la vulnerabilidad de una persona? Bueno, hablemos ahora de los factores de riesgo. Pensemos en ellos como esas condiciones que, digamos, incrementan la probabilidad de que aparezca una conducta suicida. Para que surja la ideación, es decir, los pensamientos, hay varios factores de riesgo conocidos. Como vemos aquí, cosas como la depresión, un sentimiento profundo de desesperanza, el abuso de sustancias, el dolor crónico o el aislamiento social pueden ser un terreno fértil para que estos pensamientos aparezcan. Y aquí volvemos a esa distinción tan importante. Pensar no es lo mismo que actuar. Como vemos, el dolor psicológico y la desesperanza nos pueden llevar a los pensamientos, pero para que se dé un intento suelen entrar en juego otros factores, la impulsividad, por ejemplo, el tener acceso fácil a medios peligrosos o lo que los expertos llaman capacidad adquirida, que es básicamente ir perdiéndole el miedo a la muerte. Entender esta diferencia es crucial para saber cómo y cuándo intervenir. Bien, hemos cubierto bastante terreno, y uno muy importante. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino a seguir ahora que tenemos esta base de conocimiento? Lo que hemos visto hasta ahora es en realidad una introducción, porque el suicidio es un fenómeno increíblemente complejo. Para poder prevenirlo de forma efectiva, necesitamos ir más allá. Necesitamos profundizar en sus causas, en cómo se evalúa el riesgo y, claro, en las estrategias que de verdad funcionan. Por eso mismo, este es solo el primero de una serie de 4 análisis. En los que vienen, vamos a explorar preguntas cruciales. Por ejemplo, ¿por qué alguien llega al punto de querer quitarse la vida? ¿Cómo hacen los profesionales para evaluar ese riesgo? Y algo muy práctico, ¿qué es un plan de seguridad? Una de las herramientas más potentes que tenemos para la prevención. Al final, todo se reduce a esto. Entender es el primer paso para poder ayudar. Para ayudar de una manera informada, compasiva y efectiva. Así que la pregunta con la que nos quedamos es, ¿estamos listos para dar el siguiente paso en este camino?